demás. Hoy rompió el silencio en nombre del gobierno, me atrevo a decir, porque hasta ahora nadie lo había hecho de esta manera. Martín Menem lo hizo con Antonio Laje, una muy interesante entrevista. Primer fragmento y dame tu impresión, por favor. Así hablaba Menem. Se trata de una monumental operación a 2 semanas de una de las elecciones más importantes de la Argentina en términos provinciales, que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a este tipo de maniobras, que a fin de año o en octubre probablemente se jubilemos una parte de la política y eso genera muchísimas tensiones y, por supuesto, una monumental operación que quieren instalar. ¿Por qué? Porque en términos de gestión no nos podemos comparar con ellos. Entonces, ¿qué tratan de hacer? Llevarte al barro y bueno, es con lo que vamos a tener que convivir y faltan 2 semanas todavía, ¿no? Yo eso te lo compro si no hubiera aparecido un audio. No sé si hay más. ¿A vos te parece casualidad que justo un día antes de la ley de discapacidad aparezca un audio con un tema de discapacidad en una causa noble y aparezca el abogado de Cristina en el medio y rápidamente pase lo que está pasando? Te puedo comprar todo. Te compro lo que quieras. Pero vos no podés hacer una operación si no hubieras tenido, por ejemplo, si no hubiera habido un audio, si no hubiera aparecido un personaje como Spagnolo, que por algo lo echaron. Entonces, yo te compro la operación. Ahora, ¿y el audio? ¿Y Spagnolo despedido? ¿Y la droguería suizo-argentina y los contratos multiplicados? A ver, respecto a los audios, yo no puedo asegurar la autenticidad o no de los audios. Hay que esperar la justicia. Sí te puedo decir que el contenido de los audios es absolutamente falso y que pongo las manos en el fuego tanto por Lule como por Karina. Porque la verdad que se trata de una maniobra para ensuciar a un gobierno que está a 2 semanas de las elecciones, Antonio. Esto, a ver, pongo las manos en el fuego por Lule Menem y por Karina Milei. ¿Y Spagnolo? Spagnolo deberá dar las explicaciones correspondientes a la justicia. Puede ser que Spagnolo haya sido un corrupto. A ver, para eso está la justicia, Antonio. Nosotros no interferimos. Yo confío, como lo hace todo este gobierno, en la división de poderes. A ver, este fue el argumento permanente. 8 veces le preguntó, 8, El Laje le preguntó por el tema de los audios. Es una operación, es electoral. ¿Qué ves acá, Facundo? Bueno, a ver, el gobierno está en una situación compleja, yo creo, en la combinación de 3 crisis, Luis, o 3 situaciones no resueltas, que se conjugan justo en el momento previo a un test muy importante, como dice Martín Menem, que no es solo el de septiembre, sino que son también las elecciones de octubre. Una es una situación económica, digamos, en la que el gobierno llega a la elección en un estado quizás de complejidad en relación al funcionamiento de la economía mayor al que esperaban a principios del año después del acuerdo con el Fondo Monetario. 2, un problema de gestión política que tiene que ver con lo que estamos viendo que sucede en el Parlamento casi todas las semanas, que es que el gobierno ha perdido los aliados que le facilitaban de alguna manera o bien el tratamiento legislativo o bien la posibilidad de bloquear cuando el kirchnerismo intentaba desarrollar algún proyecto que conspirase contra el programa económico del gobierno. Es decir, esas defensas que tenía el gobierno las perdió y las ha perdido producto de la impericia política, porque ha perdido a gobernadores aliados, ha perdido miembros de su propio bloque que se van por cuestiones de destrato y no por cuestiones vinculadas con las diferencias ideológicas. Es decir, no se van como el grupo de los 8 que se iba del menemismo porque estaba en desacuerdo con el indulto. Se van porque dicen que no los tratan bien. Entonces, digamos, ahí hay un problema de gestión política que también se acumula con el de gestión económica. Y luego hay un problema de gestión. Evidentemente, es un gobierno nuevo y tiene dificultades en la gestión de temas específicos. Entonces, ahí vemos la combinación de 3 cuestiones que pone al gobierno en una situación muy difícil. Ahora, después vos tenés la picardía propia de la política que puede o no montarse sobre esa dificultad de las operaciones, el submundo, las cloacas y todo lo que vos, yo y todo el mundo que nos está mirando ya sabe
cómo funciona la política. Pero si vos querés jugar ese juego, tenés que jugar, digamos, no podés evitar que eso suceda. Lo que sí podés hacer es reaccionar de una manera diferente, porque el gobierno tiene una exigencia en relación a los estándares de transparencia y de funcionamiento de la gestión más altos que los que la gente tenía con la política tradicional. Pero Por claro, algo es un aparte gobierno digo, anticasta. yo creo que esto no es de frasco de los que trabajamos todos los días acá. Yo lo veo a Alberto Fernández hablar, esto me da risa. O a Cristina me da risa, o a Dalbón me da risa. Obvio que hay sangre y las pirañas políticas van a por ella. Pero vuelvo para mí, el absoluto argumento de Laje. El audio está. Entonces digo, si vos te mantenés en silencio, en un concepto que la Libertad Avanza no tenía, el presidente se jactaba todo el tiempo de decir, yo contesto por mi Twitter todo el tiempo porque no lo voy a permitir. Y te quedás 6 días mudo y estás complicado, ¿no? Bueno, Luis, recordá, creo que lo hablé con vos en su momento cuando nos consultaron por el caso Libra, que yo siempre digo lo mismo, porque la pregunta es, porque imagino que va a venir ahora inmediatamente tu pregunta, que es, bueno, pregunta, ¿cuánto impacta esto en las elecciones? ¿No? ¿Cuánto impacta? Sí. Y yo siempre digo lo mismo, un hecho no impacta, un hecho no impacta. Hagamos de cuenta que el político cuando llega al poder es un perro blanco, ¿no? Y de a poco se va convirtiendo en dálmata. Cuando vos tenés una manchita negra, es un perro con una manchita negra. Ahora, cuando esas manchas negras se empiezan a acumular, bueno, la sociedad deja de ver un perro blanco y pasa a ver un dálmata. Dicho de otra manera, para que te sigan viendo como paladín de la política anticasta, primero, no tenés que tener escándalos. Segundo, cuando tenés escándalos de estas características, tu reacción tiene que ser diferente y distinta a la de la política tradicional. Pero eso es lo que la sociedad espera, ¿no? Ahora, después, Luis, es cierto que muchas veces este tipo de situaciones puede ser que se anestesien, que se aplaquen, si la sociedad está contenta y satisfecha en relación a cómo funciona la economía. El menemismo gobernó 10 años en medio de escándalos porque la sociedad estaba satisfecha con la convertibilidad. El kirchnerismo gobernó 12 años en medio de escándalos porque la sociedad estaba satisfecha en ese momento por cómo funcionaban las cosas. Acá la pregunta es, ¿cuánto daño te hace esto si la sociedad no está satisfecha todavía con el funcionamiento de la economía, ¿no? Bueno, después quiero detenerme un segundo más sobre esto en la república llamada Provincia de Buenos Aires. Pero acá aparecen otra vez cuestiones que son increíbles, ¿no? Yo decía de ribetes novelescos que son sobres con dinero, 3 cajas fuertes. Contame todo, Lucía. Hay uno de los hallazgos durante los 14, en realidad 16 allanamientos que terminaron siendo el día viernes, que fue en el vehículo de Manuel Kovalipker. No lo vamos a pronunciar nunca, sí. Kovalipker. Creo que se dice. Kovalipker, que es uno de los dueños de la droguería suizo-argentina. La justicia encontró dólares. Ese fue el primer dato. Pero esos $260.000 que al final del día se secuestraron estaban distribuidos en 7 sobres. El primer dato que trascendió es que tenían anotaciones. Cuando se avanzó con los elementos secuestrados y con el primer análisis, lo que se determinó es que no tenían esos sobres anotaciones, nombres personales, sino números. Lo que busca determinar ahora el fiscal Franco Picardi es si esos números externos se condicen con el dinero que había dentro de esos sobres o a qué responden esos números escritos en los sobres. La trazabilidad de los dólares, Luis, va a ser uno de los temas centrales, pero también difícil a la hora de determinar el origen y finalmente a dónde iban o a quién se dirigían esos 7 sobres. Lo que va ahora a realizar la justicia es un primer punto que es, ¿puede el empresario justificar esa tenencia de dólares? Claro. Organizada de esa manera dentro de un vehículo donde aún hay sospechas de que buscaba escapar. Porque no es que fueron a 4 domicilios que estaban a nombre de este empresario y lo hallaron.
Fueron varias horas de allanamiento hasta que la policía de la ciudad de Buenos Aires logró dar con él, interceptan su vehículo y en el interior encuentran estos dólares. ¿Se quería escapar con ese dinero en efectivo? Bueno, es algo que todavía está entre signos de interrogación en la causa. Lo próximo va a ser los teléfonos celulares, como hablábamos hace unos instantes, porque si hay algo que la Casa Rosada todavía no tiene en claro es qué puede haber adentro de los celulares, no solo del dueño de la Suizo-Argentina, Sociedad Anónima, sino también de Diego Spagnuolo, que fueron sus grabaciones las que desataron toda esta causa penal. Lo que se va a hacer es la extracción de los celulares, como ya contamos, se va a peritar. Son 4 celulares que todavía que por ahora están secuestrados porque no se descartan nuevos allanamientos, nuevos operativos, y lograr determinar si hay en esos celulares información, por ejemplo, que establezca un vínculo directo con Lule Menem, con Karina Menem, si hay conversaciones que refuerzan esas grabaciones que hace varios días venimos escuchando sobre esta presunta trama de sobornos que tiene bastante en vilo al gobierno. Ahora, hay dos cosas ahí de lo que yo veo. Por un lado, digo, quiero citar, Facundo, la nota de Ignacio Grimaldi y Federico González de Solaro y La Nación, que cuenta cómo multiplicaron por 30 las contrataciones que tenían con los Kovalitker. Pasaron de 3.900 millones a 108.000 millones, o sea, cada vez peor. Y lo otro que es que empiezo a escuchar cada vez como versiones, bueno, el gobierno lo sabía e iba a tomar alguna decisión. Lo sabía y no tomó ninguna decisión. Me parece que las defensas son cada vez más pobres, ¿no? Bueno, este es el campo donde las periodistas como Lucía se suelen lucir y destacar, ¿no? Es decir, nosotros nos circunscribimos más al análisis y al impacto que puede tener esto en términos de opinión pública o de efecto en la próxima elección. Ahora, si esto empieza a generar información en tribunales, producto de una investigación en la cual sale información que compromete al gobierno, bueno, la cuestión puede llegar a ser mucho más compleja en términos del impacto que puede tener la opinión pública, ¿no? Como todos sabemos, si en la justicia no pasa nada, es difícil que eso produzca información y es difícil que eso, digamos, tenga impacto en lo que la sociedad plantea alrededor de esta temática, o lo que debate o lo que entiende alrededor de esta temática. Ahora, claro, una trama alrededor del área de discapacidad, que es justo el área que estaba en discusión, donde se plantea corrupción, donde hay empresas, laboratorios involucradas, donde el titular de la agencia responsabiliza a la hermana del presidente y a su principal asesor, tiene todos los condimentos para escalar en su impacto y en su debate. Ahora, ¿cuánto, insisto, no lo podemos saber? Porque siempre que hay ruido en términos alrededor de una elección, esos ruidos tienen la particularidad de después tender a apagarse, o que los votantes o los ciudadanos lean este tipo de escándalos en función de su posicionamiento político, ¿no? Tipo, bueno, se lo están haciendo porque es el candidato que yo quiero votar y entonces le hacen una conspiración. Es decir, la polarización también tiende mucho a ese tipo de lecturas, y los tiempos de la justicia y la trama que vos estás describiendo suele aclararse en un tiempo más largo y prolongado, ¿no? Ahí pero, solo perdón. les quería asomar un dato. En el último año los contratos son por casi 55.000 millones de pesos en un año. Hay puntualmente una licitación que se licitó en 3 ocasiones hasta que finalmente el número que oferta a la droguería Suizo-Argentina termina siendo la adjudicataria por más de 15.100 millones de pesos. Y esta droguería se convierte en la principal proveedora de medicamentos en todos los procesos. También hay licitaciones donde interviene el Hospital Posadas. Me parece que eso es también un poco, Luis, lo que despierta mayores sospechas hoy en la justicia. Es muy temprano, me imagino, y con esto te despido, Facundo, pensar, un poco lo mencionaste, en el impacto electoral para el 7 de septiembre. Sin caso Spagnuolo, ¿cómo estaba el resultado para la provincia de Buenos Aires? Bueno,
viste que yo te dije al principio de la charla que el gobierno está en una tensión en el medio del escenario electoral, producto de una economía en un estado de complejidad importante, problemas de gestión política. Ahora se suma este caso. Nosotros veíamos una elección pareja en la provincia de Buenos Aires, no vemos que ninguno todavía de los espacios políticos se lleve una distancia suficiente como para poder afirmar que uno de los dos va a ganar, siempre, Luis, haciendo la reserva del caso. Bien. En el sentido que la elección es una elección por secciones electorales, entonces puede ser que haya un resultado acumulado favorable a un espacio político, pero que la distribución de senadores y diputados provinciales sea beneficiosa a otro espacio político si la elección es pareja. Yo lo que te voy a decir es lo siguiente, tipo así, sentencia a lo Guillermo Nimo, sí, el viejo comentarista y ex árbitro de fútbol. Yo creo que hoy, por lo menos hasta el caso español, si a Milei y a Kicillof los encerrabas en un cuarto, te firmaban un empate los dos. ¿Por qué? Porque Kicillof, un empate lo posiciona muy bien hacia adentro de la interna del peronismo por haber elegido la separación de elecciones como camino para consolidar su posición en la provincia, separado de la estrategia de Cristina, y Milei porque queda bien posicionado para la elección de octubre, que es la que para él es realmente importante y significativa. Por supuesto, este caso abre otro escenario. Me imagino que el peronismo sentirá más hambre y ganas de ganar, y el gobierno se sentirá quizás un poco más amenazado. Pero es una elección pareja, con ventaja para el peronismo clara en la tercera sección electoral, con un resultado muy parejo en la primera sección electoral, y la Libertad Avanza ganando en el interior de la provincia. Hay que ver también los índices de ausentismo, la capacidad de movilización del aparato, en fin. Hay una serie de cuestiones que las vamos a develar recién el domingo de la elección.